Réplicas de comida. Esto no es más que un engaño para niños, pensó. Un estudiante francés, que se graduó con los máximos honores en una escuela de arte en París, se queda paralizado un día en México frente a una vitrina de réplicas de comida que encontró por casualidad. Lo que hay ahí es comida falsa hecha de plástico y resina. Justo después de soltar una risita de desprecio por considerarlo algo absurdo, él vivirá una experiencia impactante que pondrá de cabeza todos los valores de su vida. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Por favor, quédate hasta el final para descubrirlo. Jean-Pierre Dubois, graduado con honores de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, ya gozaba a sus 23 años de una excelente reputación entre los críticos. Sus obras siempre lograban capturar la esencia de sus sujetos con gran agudeza. El arte mexicano no es más que una imitación de Occidente, solía decir. Haber elegido la Ciudad de México como destino de intercambio fue por pura ironía. Su única motivación era añadir a su currículum la prestigiosa línea de Estudios en la Academia de San Carlos. Esa era toda la razón. En su fiesta de despedida antes del viaje, su mentor, el profesor Luis, le dio una palmada en el hombro. Alguien con tu talento yéndose a México, bueno, supongo que como experiencia intercultural no te vendrá mal. Jean-Pierre estaba totalmente de acuerdo con esas palabras. Sería solo un intercambio de un año, una estancia puramente formal. Estaba convencido de que en México no existía un arte verdaderamente original. El muralismo, ciertamente, había influenciado a Occidente en el pasado. Sin embargo, eso era solo una gloria pasada. El arte mexicano contemporáneo debía ser, sin duda, un simple refrito del estilo occidental. El día que llegó a la Ciudad de México, el paisaje que vio desde el aeropuerto lo decepcionó profundamente. Edificios altos que se podían ver en cualquier parte, calles que imitaban los estilos arquitectónicos de Occidente. Dentro del taxi, Jean-Pierre soltó un profundo suspiro. Su primera clase en la Academia de San Carlos. El profesor Alejandro Mendoza lo recibió con una expresión afable. «Señor Dubois, viene usted desde París, ¿verdad?» En esa sonrisa, Jean-Pierre sintió cierta lástima. Seguro ellos mismos entienden lo atrasados que están, pensó. El primer proyecto es la fusión de lo cotidiano y el arte, anunció el profesor Mendoza. Salgan a la ciudad y encuentren el arte que se esconde en la vida diaria de las personas. Qué tema tan trillado, pensó, a pesar de que ha pasado un siglo desde que Duchamp exhibió un urinario. Entendido, respondió educadamente en la superficie, pero por dentro se estaba burlando. A partir de ese día comenzó su decepción de México. Museos, galerías, instalaciones de arte contemporáneo. Sin importar a dónde fuera, sus expectativas nunca fueron traicionadas. Era exactamente la copia de baja calidad que esperaba. Una tarde de lluvia, Jean-Pierre deambulaba por el bullicio del centro histórico. Buscando un lugar para comer, observaba los restaurantes alineados en la calle. Fue aquí donde saltaron a su vista los numerosos platillos exhibidos en una vitrina. Una coloración perfecta, un pozole del que parecía salir vapor, unos tacos al pastor con un brillo apetitoso. Sin embargo, al mirar con atención, se dio cuenta de que no eran comida. Eran modelos hechos de plástico, cera o algún otro material. ¿Por qué exhibirían objetos falsos en lugar de los verdaderos?, se preguntó dudoso, aunque al mismo tiempo sus ojos quedaron cautivados por la precisión del trabajo. Supongo que no pueden dejar la comida real ahí todo el día, pensó. Al entrar al local, una joven mesera lo recibió con una sonrisa. «Bienvenido», Jean-Pierre le preguntó. «¿Qué es eso que tienen adornando la ventana?» «Ah, son réplicas de comida. Es una de las artesanías tradicionales de México», respondió la empleada con fluidez. «¿Artesanía tradicional? ¿Esos plásticos falsos?» Jean-Pierre frunció el ceño sin querer. «Sí, en México esto tiene más de 100 años de historia. De hecho, muy cerca de aquí hay un taller especializado en réplicas de comida, y es posible hacer un recorrido para verlo», le explicó. Llevado por la curiosidad, anotó en su libreta la dirección que le habían dado. Al día siguiente, Jean-Pierre visitaba el taller de réplicas Aguilar. Era un edificio de 2 pisos que lucía un pequeño letrero. El primer piso funcionaba como sala de exhibición, donde se mostraban diversas réplicas de alimentos. «Bienvenido», saludó cortésmente la mujer de la recepción. «Vine para el recorrido». «Por supuesto, pase por aquí».
Dejándose guiar, avanzó hacia el fondo del taller. Allí se abría un espacio donde varios artesanos trabajaban en silencio. Él es el artesano en jefe de este taller, don Roberto. Quien le fue presentado era un anciano que aparentaba unos 75 años. Sus dedos delgados se movían con destreza, manejando un líquido transparente con mucho cuidado. ¿Qué está haciendo? Un chile relleno, respondió don Roberto sin apartar la vista de sus manos. Jean-Pierre se acercó a mirar. Lo que vio ahí fue una textura rugosa idéntica al huevo capeado recién frito, el color dorado perfecto y el verde del chile poblano asomándose sutilmente. ¿Esto es falso?, murmuró. En el instante en que pronunció esas palabras, sus valores comenzaron a tambalearse ruidosamente. El líquido transparente se solidificaba poco a poco, volviéndose blanco y turbio mientras tomaba forma. ¿Qué es esto? Este líquido es cera, una cera especial para moldear, respondió don Roberto mientras continuaba su trabajo. Las primeras réplicas se hacían de cera de abeja, como en la cerería tradicional. Ahora usamos también silicona y otros materiales, pero yo sigo conservando el método antiguo. ¿Pero no bastaría simplemente con tomarle una fotografía a la comida real? Las manos de don Roberto se detuvieron por un segundo. Levantó el rostro lentamente y miró a Jean-Pierre con ojos serenos. Hay cosas que no se pueden transmitir en una fotografía, dijo, tomando una pequeña herramienta en sus manos. La comida real cambia con el paso del tiempo. Los colores se desvanecen, la forma colapsa, el sabor se pierde. Mientras grababa finos detalles en la superficie de la cera, continuó. Pero lo que nosotros creamos es el instante más hermoso de esa comida. Podemos dejar ese momento exacto para la eternidad. Ante esas palabras, Jean-Pierre sintió que estaba pasando por alto algo muy importante. Lo que él había aprendido en París era a capturar la esencia del sujeto, a reflejar la verdad. Sin embargo, lo que don Roberto estaba creando frente a sus ojos era un instante perfecto que no existía en la realidad. ¿No es esto una mentira?, preguntó Jean-Pierre con franqueza. Don Roberto sonrió suavemente. La réplica de comida es falsa, es cierto, pero las expectativas del cliente, los ideales del cocinero y la alegría de comer son verdaderas. Dando los últimos toques a su chile relleno, continuó. Lo que nosotros creamos es la figura ideal, y eso es, a veces, más realista que la realidad. Jean-Pierre se quedó sin palabras. Don Roberto lo miró como si estuviera sorprendido y luego asintió con calma. Sí, a veces se ve más real que lo auténtico. Más real que lo auténtico. Esas palabras hicieron eco en su cabeza. En la década de 1920, un hombre llamado Ignacio Aguilar hizo las primeras réplicas de comida, comenzó a relatar don Roberto en voz baja. Se dice que en los restaurantes de aquella época tenían problemas porque los extranjeros no podían entender en qué consistía la comida mexicana. El señor Aguilar aplicó las técnicas de la cerería artesanal para crear un menú que se pudiera entender con solo mirarlo. Don Roberto esbozó una leve sonrisa. No creó algo falso. Construyó un puente. Un puente. Esa palabra penetró en su pecho. Jean-Pierre se dio cuenta de repente de los prejuicios que había albergado hacia ese país. ¿Esta técnica se usa ahora en todo el mundo? Sí, hoy en día se puede ver en muchos países, pero el origen está en México, dijo don Roberto, sacando un viejo álbum de un pequeño estante. Esto es de la época de mi abuelo. Al pasar las páginas aparecieron fotografías en blanco y negro, jóvenes artesanos trabajando en un taller antiguo, las primeras réplicas de comida adornando una vitrina. Del abuelo al padre, del padre a mí, dijo don Roberto mirando las fotos en silencio. Aunque las formas cambien, las cosas importantes no cambian. Desde la época de la Revolución hasta mediados del siglo XX, México se fue modernizando rápidamente, explicó don Roberto pasando las páginas del álbum. Aumentó el número de extranjeros, y personas que no conocían la comida mexicana comenzaron a visitar los restaurantes. Ya veo, necesitaban un menú que se pudiera entender con solo verlo, aunque no se hablara el idioma. Jean-Pierre empezaba a comprender. Así es. Al principio era un simple artículo de uso práctico, pero con el tiempo la técnica se fue refinando. ¿Pero por qué hubo la necesidad de hacerlos con tanta precisión?, ladeó la cabeza el joven. Don Roberto respondió sonriendo. Los artesanos mexicanos somos obsesivos con los detalles. Terminamos de forma hermosa incluso los lugares que no se ven.
Ese es nuestro orgullo. Diciendo esto, abrió el cajón de su mesa de trabajo. De ahí sacó la réplica de un jitomate cortado a la mitad. Mire esto, por favor. Al tomarlo en sus manos, Jean-Pierre contuvo el aliento ante la asombrosa precisión. Cada una de las semillas visibles en el corte, la textura jugosa de la pulpa, los sutiles cambios de color en la parte interior de la piel. Nadie va a mirar hasta este punto. Es verdad, normalmente no se ve, rió don Roberto plácidamente. Pero nosotros sabemos que está ahí. Sabemos que lo hemos trabajado hasta ese punto. Es el orgullo del artesano. Esas palabras resonaron en el corazón de Jean-Pierre. Disculpe, ¿podría mostrarme un poco cómo se hace? Para un proyecto de la universidad, preguntó Jean-Pierre, reuniendo valor. Ah, con que esa era la razón por la que vino al recorrido, sonrió don Roberto con alegría. Por supuesto, le enseñaré lo básico. Puso la cera en un recipiente pequeño y la calentó a baño María. El instante en que comienza a enfriarse ahora es muy importante. Sienta cómo va cambiando la viscosidad. Jean-Pierre tocó la cera con timidez. Tenía una sensación sorprendentemente delicada. Hay que dialogar con el material a través de la sensibilidad de las yemas de los dedos, dijo don Roberto mientras guiaba suavemente las manos del joven. Escuche lo que el material desea. ¿Lo que el material desea? Jean-Pierre estaba desconcertado. En la educación artística de París, la idea principal era que el artista debía dominar y someter al material. Sí, una buena obra nace del diálogo entre el creador y su material. Las palabras de don Roberto eran serenas, pero entraban en su corazón con firmeza. Intentemos primero hacer una hoja de lechuga. En el momento en que la cera se volvió translúcida, don Roberto recogió el líquido hábilmente. Al dejar caer esta cera extendida sobre el agua, se onduló naturalmente tomando la forma de una hoja. La temperatura del agua y el movimiento de la muñeca son fundamentales. Jean-Pierre intentó imitarlo, pero la hoja que hizo era tosca y el grosor no era uniforme. Es difícil. Todos fallan al principio, rió don Roberto amablemente. Igual que con el arte, solo queda practicar. La frase, igual que con el arte, hizo reflexionar a Jean-Pierre. Hasta ahora, él había separado claramente el arte de la artesanía, la creatividad frente a la técnica, la expresión frente a la reproducción, la individualidad frente a la tradición. Sin embargo, en el trabajo del artesano que tenía enfrente, esa frontera era invisible. Maestro Roberto, ¿esto es arte o es simplemente una técnica? Don Roberto detuvo sus manos y lo miró en silencio. ¿Qué es el arte para usted? Esa pregunta parecía un acertijo filosófico. El arte es algo que expresa emociones y pensamientos, algo que mueve el corazón de quien lo ve, dijo Jean-Pierre. Cuando vio las réplicas de comida, ¿se movió su corazón? Sí, me sorprendí mucho. Entonces, para usted, esto es arte, dijo don Roberto y volvió nuevamente a su trabajo. En México, desde la antigüedad, la belleza y la utilidad práctica han sido cosas inseparables. Jean-Pierre miraba absorto la vitrina de exhibición colocada en una esquina del taller. Allí estaban ordenadas cronológicamente réplicas de comida desde antes de la guerra hasta la actualidad. Las primeras eran rústicas, de cera, muy sencillas. Las de la época posterior a la guerra se volvían gradualmente más detalladas, y las modernas eran asombrosamente fotorrealistas. Durante la época de recuperación económica en México, las réplicas de comida también cambiaron enormemente, comenzó a relatar don Roberto, parado a su lado. Los turistas estadounidenses que llegaban en los años 50 se llevaban las réplicas de comida mexicana de regreso a Estados Unidos. ¿Ese fue el detonante para que se extendiera? Así es. Al principio se presentaban como curiosidades artísticas extrañas de México, pero poco a poco se fue reconociendo su utilidad práctica. Hoy en día se pueden ver en restaurantes de muchos países, ¿verdad? Sí. Irónicamente, muchas veces no se sabe que el lugar de origen es México. Jean-Pierre miró la vitrina en silencio. Allí estaban alineados silenciosamente uno de los productos de exportación cultural de los que México debería sentirse orgulloso ante el mundo. Esta es una foto de mi abuelo vendiendo muestras a turistas estadounidenses. En la fotografía que señaló don Roberto se reflejaba un paisaje que parecía ser de la década de 1950. Un anciano entregando una réplica de comida a un hombre extranjero. Se la llevaban como recuerdos de México. ¿Por qué los mexicanos no reclaman el origen de esto?
Don Roberto rió en silencio. Quizás eso también sea muy propio de nuestra cultura. Pensamos que la mejor evaluación es que deje de ser de alguien para convertirse en algo de todos. Jean-Pierre se quedó pensando profundamente en esas palabras. En París, afirmar la originalidad era lo más importante como artista. Sin embargo, aquí existía un sistema de valores completamente distinto. Un sentido de la estética mexicano que se filtraba en el mundo de manera silenciosa, pero certera. ¿Puedo venir otra vez mañana? Quiero aprender un poco más de técnica. Por supuesto, lo estaremos esperando. A partir del día siguiente, Jean-Pierre empezó a visitar el taller todos los días al salir de clases. Durante los primeros días, aprendió las técnicas básicas, el control de la temperatura de la cera, los métodos de coloración, las técnicas para expresar texturas. Sin embargo, no avanzaba como él quería. No lograba captar el momento exacto en que la cera se solidificaba y tampoco conseguía equilibrar bien los colores. ¿Por qué no puedo hacerlo? A pesar de haber sido el mejor de su clase en la prestigiosa escuela de arte en Francia, no lograba hacer piezas que se vieran bien. Una tarde, frente a una montaña de intentos fallidos, Jean-Pierre no pudo ocultar su frustración. Ya basta, quiero dejar esto. Este no es el trabajo de un artista. Don Roberto observaba su actitud en silencio. Señor Dubois, lo llamó don Roberto con una voz tranquila pero firme. Usted está confundiendo algo. Jean-Pierre levantó la mirada. Nosotros no estamos intentando hacer algo perfecto, estamos intentando hacer algo que comunique. Esas palabras se clavaron en su corazón. ¿Acaso no es lo mismo con el arte? La técnica es un medio, no el objetivo. Don Roberto tomó en sus manos las piezas fallidas de Jean-Pierre. Un taco deforme, un chile relleno con colores desiguales. En esto también habitan sus sentimientos, pero es demasiado torpe. Hay algo más importante que ser hábil o no, continuó don Roberto. Es la honestidad hacia el material y hacia quien lo va a mirar. Esa frase resonó en su pecho. Lo que él había aprendido en la Escuela de Arte de París era el virtuosismo y la capacidad de expresión. Sin embargo, lo que se le exigía aquí era otra cosa. Intentémoslo de nuevo, dijo don Roberto, comenzando a calentar cera nueva. Esta vez no intente fabricarlo, imagine en qué quiere convertirse. Jean-Pierre respiró profundo y cerró los ojos. En su mente visualizó un jitomate perfecto. Su color, su forma, su textura, y la imagen de ese jitomate estimulando el apetito de alguien. Abrió los ojos y comenzó a trabajar en silencio. Esta vez, en lugar de intentar dominar el material, manejó la cera como si estuviera dialogando con ella. Lo que el material desea. Murmurando esto, fue dando forma delicadamente con las yemas de sus dedos. Estaba tan inmerso que olvidó el paso del tiempo, y cuando volvió en sí ante la voz de don Roberto, tenía frente a él una réplica de jitomate espléndidamente terminada. ¿Yo hice esto? Don Roberto asintió en silencio. Cuando uno se olvida de sí mismo, es cuando nace por primera vez algo auténtico. Olvidarse de sí mismo. Mientras que en el arte occidental se valoraba la expresión de la individualidad, aquí el borrar el propio ego se convertía en un valor. Esa noche, de regreso en su alojamiento, Jean-Pierre se quedó pensando largo tiempo con el jitomate que había hecho ese día en la mano. El proyecto del profesor Mendoza, la fusión de lo cotidiano y el arte, empezaba a cobrar sentido poco a poco. Abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Lo falso es a veces más verdadero que la verdad misma. Las réplicas de comida, aunque son alimentos falsos, expresan un ideal que la comida real no puede transmitir del todo. Su mano no podía dejar de escribir con el bolígrafo. Las palabras fluían naturalmente, igual que cuando pintaba en París. A la mañana siguiente, se dirigió a la universidad con determinación. Visitó la oficina del profesor Mendoza y le propuso un plan de investigación sobre las réplicas de comida. Quiero escribir mi tesis sobre las réplicas de comida y su valor artístico. Vaya, es una lección muy interesante. El profesor Mendoza mostró una expresión de sorpresa. ¿Cambió su primera impresión? Sí, quizás lo que yo consideraba como arte era demasiado limitado. El profesor sonrió cálidamente. Tener el valor de dudar de tus propios valores. Esa es precisamente la esencia del aprendizaje. Con el respaldo del profesor, comenzó su investigación formalmente. Mientras aprendía la técnica en el taller, buscaba documentos en la biblioteca e investigaba réplicas antiguas en los museos.
fue profundizando en la historia de las réplicas de comida. El hecho de que en los años 20 se crearon los primeros modelos de cera, que durante la época de la crisis económica muchos artesanos enfrentaron el riesgo de cerrar sus negocios, que en la posguerra los turistas estadounidenses quedaron maravillados con la técnica de las réplicas mexicanas y las difundieron por el mundo, y que, en la era actual de los gráficos por computadora, la calidez de lo hecho a mano no se ha perdido. Esto no son simples modelos, es la cristalización de la estética y la técnica de México. Un día, don Roberto le hizo una propuesta especial. Señor Dubois, mañana habrá una buena oportunidad. Mi hijo regresa a la ciudad. ¿Su hijo también es artesano de réplicas de comida? No. Él eligió un camino diferente. Es un experto en gráficos por computadora. Jean-Pierre se sorprendió. ¿No continuó con la tradición? Los tiempos cambian. Él hace el trabajo de mostrar lo invisible, pero con sus propios métodos. Al día siguiente, Jean-Pierre conoció al hijo de don Roberto, Mateo, un hombre tranquilo de unos 40 años. Mi padre me ha hablado de ti. Eres el estudiante de intercambio de Francia, ¿verdad? Le sonrió Mateo. Yo también fui a estudiar a París cuando era joven. ¿De verdad? ¿Qué estudiaste? Arte digital. Pero la raíz de lo que soy es la sensibilidad para dar forma a las cosas que aprendí de mi padre. Mateo sacó su tableta y le mostró sus trabajos de modelado 3D. En la pantalla se proyectaban modelos digitales de comida asombrosamente realistas. Esto es... Sí, es la versión digital de las réplicas de comida, una fusión de tradición e innovación, por así decirlo. Don Roberto puso la mano en el hombro de su hijo y sonrió con orgullo. Aunque la forma cambie, lo importante no cambia. Esta es la forma de la herencia en México. Esas palabras hicieron reflexionar profundamente a Jean-Pierre. La tradición no significa proteger una forma, sino transmitir su esencia a la siguiente generación. En Francia, cuando hablamos de proteger la tradición, solemos pensar en mantener exactamente la misma forma. En México puede ser un poco diferente, respondió Mateo con calma. Nosotros tenemos la idea de heredar mientras nos transformamos. Heredar transformando. Esa frase abrió una nueva perspectiva dentro de Jean-Pierre. De vuelta en el taller, él y don Roberto comenzaron a trabajar juntos en la creación de una nueva réplica de comida. Esta vez no era una simple imitación, sino una réplica que añadía su propia interpretación. Una obra original tomando como motivo un platillo que fusionaba Occidente y México. Es un intento muy interesante. Don Roberto entrecerró los ojos al ver su obra. Señor Dubois, usted también está empezando a entender la esencia de lo falso. Ante esas palabras, Jean-Pierre no pudo evitar sonreír. Dentro de lo que alguna vez despreció como falso, estaba empezando a descubrir la verdad. En la oficina del profesor Mendoza, Jean-Pierre hablaba con entusiasmo sobre la estructura de su tesis. Las réplicas de comida no son simples objetos de exhibición comercial. Son una forma de arte que encarna la estética propia de México. Hablaba con total seguridad. Ya no quedaba rastro del estudiante de intercambio arrogante de hace unas semanas. Es una perspectiva interesante, asintió el profesor Mendoza en silencio. ¿Qué metodología estás usando para tu investigación? Estoy aprendiendo la técnica de un artesano, el señor Aguilar, mientras investigo los documentos históricos. Jean-Pierre abrió su cuaderno y mostró una línea de tiempo con la evolución histórica de las réplicas. Cómo evolucionó desde los modelos del siglo pasado y cómo se comercializó a mediados del siglo XX. Ya veo. Sin embargo, señor Dubois, el profesor sonrió al ver su entusiasmo. Quizás puedas obtener una visión más profunda si lo comparas con otras artesanías tradicionales. Otras artesanías tradicionales. Jean-Pierre se quedó pensando. Al día siguiente visitaba el Museo de Arte Popular. Allí se exhibían diversas artesanías tradicionales de México. Cerámica de Talavera, textiles, trabajos en laca, alebrijes. Jean-Pierre tomaba notas sin parar mientras recorría la exhibición. En todas ellas conviven la utilidad práctica y la belleza. Lo que sus ojos captaban era la magnífica armonía de la belleza funcional, un sinnúmero de artesanías mexicanas que, siendo objetos de uso diario, no perdían su valor artístico. Frente a una de las vitrinas se detuvo. Unas pequeñas figuras etiquetadas como muñecas de cartonería tradicionales. ¿Son juguetes?, le preguntó a un curador que estaba cerca. Sí, pero también tienen un sentido ritual y festivo en nuestra cultura.
Están hechas con tanto detalle. Entonces, ¿no son solo para jugar en la realidad? No, muchas son principalmente para adornar, pero tampoco son un simple artículo decorativo, le explicó el curador amablemente. Son una existencia simbólica que lleva cargadas oraciones y deseos. Jean-Pierre reflexionó profundamente sobre esas palabras. No son puramente prácticas, pero tampoco son arte puro. Una existencia cultural que se sitúa en un punto intermedio. Esto tiene mucho en común con las réplicas de comida, expresó en voz alta su descubrimiento. ¿Qué quiere decir? Las réplicas de comida no son simples anuncios publicitarios, pero tampoco son obras de arte puro. Sin embargo, poseen un valor cultural indiscutible. El curador asintió pareciendo muy interesado. Es un enfoque muy interesante. En México existe el concepto del arte popular, que es encontrar la belleza dentro de lo que es de uso práctico. Jean-Pierre repitió esas palabras varias veces. Al regresar, se apresuró a compartir su nuevo descubrimiento con don Roberto. Maestro, la artesanía tradicional mexicana tiene una filosofía en común, ¿no es así? ¿A qué se refiere? La fusión de la belleza y la utilidad práctica, la atención a los lugares invisibles, el diálogo con el material. Hablaba Jean-Pierre emocionado. Ah, eso es algo tan natural para los mexicanos que ni siquiera nos damos cuenta, sonrió don Roberto. La verdad, hoy pensaba mostrarle algo muy especial. Sacó una vieja caja de madera del fondo del taller. Esta es una de las primeras réplicas de comida que hizo mi abuelo. Al abrir la caja, en su interior había un modelo de un tamal hecho con cuidado, aunque de manera sencilla. Los colores no eran tan vivos como los de ahora, y los detalles estaban simplificados. Es mucho más simple que las réplicas actuales, ¿verdad? Pero justo aquí reside la esencia. Don Roberto sacó la pieza y se la entregó a Jean-Pierre. Era un modelo de tamal muy sencillo. El objetivo que mi abuelo perseguía en esta época era que se entendiera fácilmente. ¿Que se entendiera? Para lograr que los extranjeros comprendieran la comida mexicana. No se hizo para decorar, se hizo para comunicar. Ante esas palabras, Jean-Pierre abrió los ojos de par en par. ¿Acaso no es esa la mismísima esencia del arte? ¿Conectar a las personas? Don Roberto asintió en silencio. A partir de ese día, la investigación de Jean-Pierre se hizo aún más profunda. Buscó materiales en la biblioteca, investigó réplicas antiguas en los museos y entrevistó a varios artesanos. En el salón de la universidad, otros estudiantes de intercambio comenzaron a interesarse en su investigación. ¿Considerar las réplicas de comida como arte? ¿No es eso exagerar un poco? Lanzó la duda Michael, un estudiante de intercambio de Estados Unidos. ¿Cuál es tu definición de arte? Le respondió Jean-Pierre tranquilamente. Algo que tiene fuerza expresiva, creatividad y valor estético. Mira esto. Jean-Pierre le mostró varias fotografías que había tomado de las réplicas de comida. La textura que cambiaba dependiendo de cómo le diera la luz, la sutil armonía de los colores, la composición ingeniosa. Ciertamente es hermoso, admitió Michael a regañadientes. Pero no es una expresión original. A fin de cuentas, es solo una copia de la comida. ¿Tú crees que es solo una copia? Jean-Pierre señaló una de las fotografías. Era una comparación entre la fotografía real del mismo platillo y su réplica. ¿No sientes que la réplica se ve más ideal? En la foto, el platillo real se veía ciertamente delicioso. Sin embargo, la réplica tenía una forma y unos tonos aún más perfectos. Está idealizado, tuvo que admitir Michael. Exacto. Esto no es una simple imitación, es la expresión de un ideal, argumentó Jean-Pierre con pasión. ¿Conoces la teoría de las ideas de Platón? ¿La esencia ideal que existe detrás del mundo de los sentidos? No me digas que planeas relacionar las réplicas de comida con Platón, dijo Michael medio exasperado. ¿Por qué no? Los ojos de Jean-Pierre eran muy serios. El arte es el acto de hacer visible lo que es invisible. Las réplicas de comida le están dando forma a algo invisible, la comida ideal. Este debate atrajo la atención de los demás estudiantes, y poco a poco un círculo de simpatía comenzó a formarse alrededor de Jean-Pierre. Una tarde, tras terminar su práctica en el taller, Jean-Pierre notó un cartel. Maestro Roberto, ¿acaso no hay exposiciones internacionales de réplicas de comida? Sí las hay. De hecho, el mes que viene se celebrará la Feria Internacional de Réplicas de Comida en la Ciudad de México. ¿De verdad? Sí, se reúnen artesanos y entusiastas de todo el mundo. Si gusta, lo puedo llevar.
Los ojos de Jean-Pierre brillaron. Es la oportunidad perfecta para la conclusión de mi tesis. Por cierto, señor Dubois, preguntó don Roberto con un poco de timidez. Si le parece bien, ¿por qué no exhibe algo junto conmigo en esa feria? ¿Yo? Sí, una réplica de comida hecha desde la perspectiva de un francés. Sería un experimento completamente nuevo. Jean-Pierre se sorprendió, pero al mismo tiempo su corazón latía de emoción. Iban a exhibir una obra suya. Pero aún soy un principiante. Por eso mismo tiene valor, una mirada fresca y no atada a conceptos preestablecidos. Él aceptó la oferta de don Roberto. Esto dejaría de ser una simple investigación académica para convertirse en una actividad artística práctica. Durante las siguientes semanas, Jean-Pierre avanzaba en su investigación en la universidad durante el día y desde la tarde hasta la noche se sumergía en la creación en el taller. Lo que intentaba crear era una nueva expresión que fusionara la cocina francesa con las técnicas mexicanas de réplicas de comida. ¿Podrías bajar un poco la saturación aquí? Don Roberto le daba consejos ocasionalmente, pero en el fondo dejaba todo en manos de la creatividad del joven. Jean-Pierre intentaba combinar las técnicas de la pintura occidental con la habilidad artesanal mexicana. El sentido del color del impresionismo, el contraste de luces y sombras del barroco, y la expresión delicada de texturas propia de México. Es un intento muy interesante. Mateo, el hijo de don Roberto que había visitado el taller, también mostró interés en su obra. Si hay algo en lo que pueda ayudar desde lo digital, Jean-Pierre y Mateo congeniaron y empezaron a conceptualizar una obra que fusionaba lo analógico con lo digital. A medida que se acercaba la fecha de la feria, la ansiedad y la expectativa crecían dentro de Jean-Pierre. Un día, le envió un correo a su mentor en París, el profesor Louis. Profesor, mi investigación en México está dando frutos mucho mayores de lo que esperaba. Pronto le enviaré mi tesis sobre la verdad de lo falso que he descubierto aquí. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Jean-Pierre, me llega todo tu entusiasmo, pero para llamar a las réplicas de comida arte, vas a necesitar argumentos mucho más convincentes. Estaré esperando leerlo. Ante esas palabras, Jean-Pierre sintió una nueva determinación. Necesitaba una perspectiva mucho más profunda para convencer a su maestro y, al final, al mundo entero. Una semana antes de la feria, le entregó un reporte preliminar al profesor Mendoza. «Es un avance magnífico, señor Dubois», le dijo el profesor mientras leía el documento. «Sin embargo, te pido que consideres una cosa más. ¿Por qué crees que este tipo de cultura se desarrolló específicamente en México? Es que...» Jean-Pierre se quedó sin palabras. ¿Por la sensibilidad de los mexicanos y su naturaleza artesanal? Esa debe ser una de las razones, pero podría haber un motivo aún más profundo, continuó el profesor. La relación entre la idiosincrasia y la expresión visual, o el vínculo entre su visión de la naturaleza y sus métodos de expresión. Esa noche, Jean-Pierre se fue a dormir pensando profundamente en las palabras del profesor. Comenzó a llover y corrió a refugiarse en un café cercano. Al mirar de reojo por la ventana, la luz de las farolas de la calle, mojada por la lluvia, se reflejaba en los charcos creando un paisaje fantástico. ¡Qué hermoso! Se quedó fascinado con la vista. En la mesa de al lado, una pareja joven conversaba mientras veía el menú. Dicen que el postre de este lugar es riquísimo. Lo que la chica señalaba era la vitrina de réplicas de comida. Un modelo de un postre de colores muy vivos sonreía detrás del cristal. «Solo de verlo se me antoja», respondió el joven. Esa conversación casual hizo que Jean-Pierre tuviera una epifanía. Así es, el poder de evocar el deseo. Rápidamente sacó su cuaderno y anotó lo que se le acababa de ocurrir. La réplica de comida no es una simple transmisión de información, es una entidad poética que actúa sobre el deseo y la imaginación de las personas. Al salir del café, caminó a paso rápido bajo la lluvia hacia el taller. «Maestro Roberto, creo que he entendido la esencia de las réplicas de comida». Al llegar sin aliento, le relató sus pensamientos apasionadamente. Es un medio que actúa sobre la imaginación de la gente al crear algo que supera a lo real. Don Roberto sonrió en silencio. «Señor Dubois, tal vez ya no tenga nada más que enseñarle». «No, mi técnica aún está en pañales», respondió él con humildad. «Pero quiero explorar mucho más profundo esta verdad de lo falso».
La lluvia se hizo más fuerte, golpeando con fuerza la ventana del taller. Vamos a seguir trabajando aquí esta noche, propuso don Roberto. Después de todo, mañana es el día de preparar el montaje de la exposición. Esa noche, ambos continuaron trabajando hasta muy tarde. La obra de Jean-Pierre era una réplica de comida de un clásico de la cocina francesa, coq au vin, un guiso de gallo al vino tinto. Sin embargo, no era un simple modelo de comida. Alrededor del plato se desarrollaba una pequeña historia. Un fondo que evocaba los paisajes campestres de Francia, sutiles cambios de color que representaban el paso de las estaciones, y el vapor de los recuerdos elevándose desde la comida. ¿Es la memoria de una comida?, le preguntó don Roberto con curiosidad. Sí, es la memoria de la comida de mi madre que solía comer en París, respondió Jean-Pierre con calma. La comida no es solo una fuente de nutrición, es memoria, es cultura, es identidad. Esa obra ya había superado el nivel de una simple réplica de comida. Era la expresión de su propia alma. Escuchando el sonido de la lluvia, ambos continuaron su trabajo en silencio. Mañana sería la Feria Internacional de Réplicas de Comida. El nuevo desafío de Jean-Pierre estaba por comenzar. La mañana de la Feria Internacional de Réplicas de Comida, el centro City Banamex estaba lleno de artesanos y aficionados de todo el mundo. Con rostro tenso, Jean-Pierre acomodaba su obra en el stand de exhibición. Todo va a estar bien. Don Roberto le puso la mano en el hombro. Su obra tiene alma. El recinto estaba abarrotado de todo tipo de réplicas, aquellas hechas con técnicas tradicionales mexicanas, obras innovadoras utilizando materiales modernos y piezas que recreaban platillos enormes de diferentes países. Increíble, hay tanta diversidad, exclamó Jean-Pierre asombrado. Así es, las réplicas de comida son hoy en día una cultura mundial. En su stand colgaba un letrero que decía, un intento de fusionar tradición, innovación, Francia y México. Las réplicas de comida tradicional mexicana de don Roberto y las de cocina francesa de Jean-Pierre estaban alineadas juntas. La que atraía especialmente la atención era el coq au vin de los recuerdos de Jean-Pierre. Esto no es una simple recreación de un platillo, ¿verdad?, le preguntaban los visitantes con profundo interés. Así es, esto es darle forma a los recuerdos de mi tierra natal. Jean-Pierre comenzó a hablar sobre su obra. El vapor que se eleva del platillo en realidad representa el flujo del tiempo, y los patrones que se ven en el borde del plato son las notas musicales de la canción de cuna que cantaba mi madre. La gente escuchaba sus explicaciones en silencio. No era una simple pieza de artesanía, era una obra de arte que poseía una historia propia. Por la tarde, los jueces comenzaron a recorrer el recinto. Señor Dubois, el que viene allá es el señor Aguilar, una eminencia en el mundo de las réplicas y director de la colección. Al escuchar ese apellido, Jean-Pierre se sorprendió. Aguilar. Era el nieto de aquel Ignacio Aguilar que creó la primera réplica de comida. Si él lo reconoce, el corazón de Jean-Pierre latía con fuerza. El director Aguilar recorría cada stand cuidadosamente, tomando notas de vez en cuando e intercambiando palabras con los artesanos. Finalmente, la figura del director apareció en su stand. Maestro Roberto, ¿cuánto tiempo sin verlo? Director Aguilar, le presento al señor Dubois, un estudiante de intercambio de Francia. Jean-Pierre lo saludó muy nervioso. Por favor, cuénteme acerca de su obra. El director Aguilar mostró interés en el coq au vin de los recuerdos. Jean-Pierre habló de la obra poniendo todo su corazón. Su encuentro con las réplicas de comida, el choque con la estética mexicana y el proceso de darle forma a sus propios recuerdos. El director Aguilar escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Es un intento fascinante. El director por fin abrió la boca. Es una expresión completamente nueva que ha fusionado la visión del arte occidental con la habilidad artesanal de México. Con esas palabras, una enorme alegría se expandió en el pecho de Jean-Pierre. Cuando mi abuelo creó la primera réplica de comida, su propósito era conectar culturas diferentes, continuó el director con tranquilidad. Su obra ha heredado ese espíritu y lo ha traído a la actualidad. Era el elogio máximo. En otro lugar del recinto, también se realizaba la exposición de la división digital. Mateo, el hijo de don Roberto, también estaba exhibiendo. Inspirándome en las obras de mi padre y del señor Dubois, creé este modelo 3D.
Lo que él presentaba era una obra que reinterpretaba las réplicas de comida tradicionales en un espacio digital. En la pantalla de su tableta, la réplica cambiaba sutilmente de forma y a veces mostraba movimientos poéticos. ¡Maravilloso!, exclamó Jean-Pierre con sincera admiración. Esta es la verdadera herencia. Aunque la forma cambie, el alma ha sido heredada. Mateo sonrió con alegría. Tú eres el que está construyendo un puente entre culturas diferentes, Jean-Pierre. Por la tarde, como evento especial de la feria, se celebró un panel de discusión titulado Pasado, presente y futuro de las réplicas de comida. Para su sorpresa, Jean-Pierre fue invitado como panelista. Yo no soy un experto en la cultura mexicana, dijo con modestia. Precisamente por eso es valioso, lo animó el moderador. La perspectiva desde afuera nos aporta nuevos descubrimientos. Al subir al escenario, Jean-Pierre estaba muy nervioso frente a toda la gente reunida. Sin embargo, dentro de él rebosaban las cosas que quería transmitir. Cuando estaba en París, creía que el arte era puramente autoexpresión. Comenzó a hablar con voz serena. Sin embargo, al encontrarme con las réplicas de comida en México, comprendí que el arte es algo que genera conexiones. El público escuchaba atentamente sus palabras. Las réplicas de comida superan la barrera del idioma y conectan a las personas. Actúan sobre los recuerdos y la imaginación del espectador y despiertan emociones universales como el hambre o la alegría. Y continuó. Pero lo que más me sorprendió es que México no reclame esta cultura como puramente suya ante el mundo. Hoy en día, las réplicas se usan en todo el mundo, pero muy pocos saben que su origen es mexicano. ¿Por qué? Porque en esta cultura se encuentra valor en el hecho de compartir. En lugar de reclamar la propiedad, sienten alegría de que mucha gente lo use. Ante esas palabras, un aplauso silencioso pero profundo surgió en el auditorio. En sus palabras iba cargada la sorpresa sincera y el respeto de un estudiante extranjero. Después del panel de discusión, muchas personas se acercaron a hablar con Jean-Pierre. Tu perspectiva es muy fresca. Nos señalaste cosas de las que los propios mexicanos no nos habíamos dado cuenta. Algunos participantes del extranjero incluso le preguntaron, ¿no podrías crear obras de arte utilizando réplicas de comida en Francia? ¿No te gustaría organizar una exposición en París? Jean-Pierre se quedó sin palabras por la alegría y la sorpresa. Ese pequeño descubrimiento que había brotado en su interior, de forma inesperada, estaba encontrando eco en muchas personas. En la ceremonia de clausura, el director Aguilar anunció el premio especial. El premio a la innovación de este año se otorgará a una obra que ha creado una nueva expresión conectando la tradición con la modernidad. Abrió el sobre en silencio. Al Coq au vin de los recuerdos, de Jean-Pierre Dubois. Gritos de sorpresa y aplausos de alegría estallaron en el lugar. Caminando hacia el escenario todavía atónito, esto era un desarrollo que parecía un sueño para él. Esta obra nos ha mostrado las nuevas posibilidades de las réplicas de comida, dijo el director al entregarle el diploma. Es un intento maravilloso que ha superado diversas fronteras, Occidente y México, arte y artesanía, pasado y presente. Mientras Jean-Pierre daba sus palabras de agradecimiento, su cabeza seguía hecha un torbellino. Hace solo unos meses, él menospreciaba la cultura mexicana, y ahora recibía un premio de los portadores de esa misma cultura. Al dejar el recinto, celebró alzando las copas en una cantina cercana junto a don Roberto y Mateo. «Felicidades, señor Dubois», dijo don Roberto con orgullo. «No, esto es gracias a usted, maestro», respondió Jean-Pierre expresando un profundo agradecimiento. «Fue usted quien me enseñó la verdad dentro de lo falso. Usted fue quien nos dio una nueva perspectiva a nosotros», se unió Mateo. Hay cosas que solo se pueden ver cuando existe una mirada desde afuera. Esa noche, al volver a su cuarto, le envió un correo a su mentor en París. «Profesor Louis, he recibido un premio por mi investigación sobre las réplicas de comida. Y más que nada, siento que he encontrado una nueva definición del arte. Es algo que supera las fronteras. Es algo que tiene el poder de conectar cultura con cultura, persona con persona, el pasado con el futuro. Quiero llevar lo que aprendí en México de regreso a París y transmitírselo a todos». La respuesta llegó a la mañana siguiente. «Jean-Pierre, me alegra mucho tu crecimiento. Preparémonos para tu presentación en París. Todos tienen mucho interés en tu verdad dentro de lo falso». Durante las semanas siguientes,
Jean-Pierre estuvo abrumado terminando los últimos detalles de su tesis y preparando su presentación en la universidad. El tema de su investigación, la estética de lo falso, la herencia cultural y la innovación en México a través de las réplicas de comida, ya estaba llamando la atención incluso dentro de la facultad. El profesor Mendoza leyó la tesis terminada y asintió con satisfacción. Es una visión magnífica, señor Dubois. Esto supera con creces una simple investigación de ingeniería artesanal. Muchas gracias, respondió con orgullo, aunque sintiéndose un poco apenado. Quiero continuar con esta investigación y exponerla también en París. Eso es maravilloso. Ojalá que el valor de la cultura mexicana se transmita a todo el mundo. Mientras se acercaba al final de su periodo de intercambio, Jean-Pierre visitó el taller de don Roberto por última vez. Maestro Roberto, de verdad le agradezco por todo lo que hizo por mí en este viaje. Se inclinó profundamente. Nunca olvidaré, por el resto de mi vida, el favor que me hizo al cambiar mi visión del mundo. Don Roberto lo miró con una cálida sonrisa. Señor Dubois, fue usted quien nos hizo recordar cosas muy importantes. Diciendo esto, le entregó a Jean-Pierre una pequeña caja de madera. Llévese esto. Dentro de la caja estaba guardada con mucho cuidado la réplica del primer jitomate que él había hecho. Pero si es mi obra más torpe. Este es su punto de partida. Mírelo de vez en cuando y recuerde esta experiencia. Jean-Pierre se emocionó tanto que se quedó sin palabras. Parecía que en ese pequeño jitomate estaban condensadas todas las experiencias que había vivido en México. Y algún día vuelva a México, por favor. La próxima vez le enseñaré técnicas mucho más profundas. Le guiñó el ojo don Roberto. El día de su regreso, el profesor Mendoza, sus compañeros de clase y Mateo fueron a despedirlo al aeropuerto. Señor Dubois, por favor siga siendo un puente de intercambio cultural entre nuestros países. El profesor Mendoza le palmeó el hombro. Sí, sin falta, asintió Jean-Pierre con fuerza. El paisaje de la Ciudad de México, visto desde la ventana del avión, lucía completamente distinto al de la persona que había llegado un año atrás. Ya no le parecía una imitación de Occidente, sino un paisaje con una estética propia ante sus ojos. Y sobre todo, sabía que en esa ciudad estaban las personas que le habían enseñado la verdad dentro de lo falso. Al regresar a París, Jean-Pierre logró un gran éxito con la presentación en su universidad, pudiendo transmitir el encanto de las réplicas de comida a muchísimas personas. A veces la verdad más pura reside precisamente dentro de lo que llamamos falso. Así fue como concluyó su exposición. Una enorme ovación surgió de la audiencia, y el profesor Luis sonreía con profunda satisfacción. «Has crecido muchísimo», lo abrazó el profesor después de la presentación. «He entendido perfectamente lo que aprendiste en México». Después de su presentación, Jean-Pierre comenzó a trabajar en la creación de obras de arte que aplicaban las técnicas de las réplicas de comida. Era una nueva forma de expresión de un género completamente nuevo, que no era ni un simple modelo a escala ni arte convencional. Sus obras empezaron a ser cada vez más valoradas y el concepto de la estética de lo falso comenzó a debatirse incluso en el mundo del arte. Y tal como lo prometió, comenzó a visitar México de manera regular. Aprendía nuevas técnicas en el taller de don Roberto, desarrollaba proyectos que fusionaban lo analógico y lo digital junto a Mateo y continuaba su investigación conjunta con el profesor Mendoza. Se convirtió en un puente que unía a dos culturas. Varios años después, se llevó a cabo en el Centro Pompidou de París una exhibición a gran escala titulada De México al Mundo, el arte de las réplicas de comida. Quien fungió como curador fue, por supuesto, Jean-Pierre. A la exhibición también fueron invitados don Roberto y Mateo, y las obras de los artesanos mexicanos de réplicas de comida fueron alabadas y reconocidas como auténtico arte. ¿Quién hubiera pensado que los modelos que yo hago estarían expuestos en un museo de arte en París?, dijo don Roberto profundamente conmovido. Sus obras son piezas de arte de las que México debería presumirle al mundo. Jean-Pierre lo creía desde el fondo de su corazón. Por fin llegó el día en que lo que era llamado falso fue reconocido como arte verdadero, sonrió don Roberto. No, respondió Jean-Pierre con calma. Desde el principio fue arte. Lo único que faltaba eran los ojos para saber reconocerlo. La exhibición fue un éxito rotundo, y muchos medios de comunicación presentaron las réplicas de comida como una forma de arte originaria de México. De esta forma,
Las réplicas de comida, que durante mucho tiempo habían sido tratadas como meros objetos utilitarios tras bambalinas, vieron reconocido su verdadero valor por el mundo. Pero sobre todas las cosas, fue el propio Jean-Pierre quien experimentó la mayor transformación. Aquel joven que alguna vez fue arrogante, había madurado hasta convertirse en un artista con una profunda humildad y respeto hacia otras culturas. Dentro de lo falso hay verdad. Él adoptó estas palabras como la brújula de toda su vida. Era una frase que le enseñaba no solo sobre las réplicas de comida, sino sobre la importancia de ver la verdad más allá de los prejuicios y las ideas preconcebidas. La verdad dentro de lo falso que Jean-Pierre descubrió en México. Ese es uno de los patrimonios culturales de los que México debería sentirse más orgulloso ante el mundo. Las réplicas de comida no son simples artículos de exhibición comercial. Son arte nacido de la delicada estética y la habilidad artesanal mexicana. Esta cultura, nacida originalmente para ayudar a los clientes extranjeros, se ha expandido silenciosamente por el mundo y hoy en día es amada en muchos países. Sin embargo, muy pocos saben que su origen es mexicano. Quizás esa sea también una de las lecciones de este país, el espíritu de encontrar la alegría en compartir en lugar de hacer valer el propio ego. La flexibilidad para heredar la esencia aunque cambien las formas. Tal vez, de lo que verdaderamente deberíamos enorgullecernos no es de aquello que se puede ver con los ojos, sino del corazón que se esconde detrás de ello. ¿Qué te ha parecido? Hasta aquí llega el video de hoy. Por favor, escribe en los comentarios lo que pensaste y sentiste. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo video.